estar en este momento, ¿verdad?, físicamente reunidos como esta iglesia visible, como un cuerpo comprado a precio de sangre, que el día del Señor se reúne para adorarle, para honrarle, para glorificarle, para ensalzarle y para también poder seguir creciendo en la gracia que es para con Dios, poder seguir empapándonos, ¿verdad?, de su Santa Escritura y poder estar comenzando este estudio de la confesión belga con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiéramos con la ayuda del Señor abordar el artículo número 1 y les daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Está proyectado también ahí en la pantalla para que si gustan también nos acompañen en la lectura. Y dice así, artículo número 1. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Y si comprendemos este artículo, ¿verdad?, es bastante corto. Quizás no hay estrofas largas, ni cantidad de estrofas, ¿verdad?, innumerables, sino que es una estrofa simple, ¿verdad?, pequeña, reducida, pero con un contenido teológico profundo. Si comenzamos a enumerar, nos habla de un ser único, espiritual, que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito. Nos comienza a hablar de cualidades, de características, o de perfecciones, o de atributos de nuestro Dios soberano, de nuestro Dios eterno, que hacemos bien en poder considerar, que hacemos bien en poder prestar atención e ir también empapándonos en estos respaldos que nos da la confesión belga para ir interiorizándonos. Y partiendo, dice, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca, ¿verdad? Y hace poquito en la predicación, ¿verdad?, en este tiempo en el cual la iglesia destina como congregación para poder participar en la predicación al aire libre, escuchábamos a través, ¿verdad?, de los labios de nuestra hermana citar, ¿verdad? Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Amén. ¿Y esto dónde lo encontramos? ¿En qué versículo? ¿En qué capítulo? ¿En qué parte de la Biblia? Amén, amén. Bendito y alabado sea su nombre, ¿verdad? Porque por ahí escuchaba, si no tiene versículo y no tiene capítulo, no vale. Amén. Y efectivamente, así que le invito a que podamos abrir la Escritura, la palabra fiel, suficiente, inerrante de nuestro fiel y eterno Salvador, la cual ocupó, ¿verdad?, medios humanos, ocupándolo como instrumentos, guiados por su Santo Espíritu, inspirando su santa palabra, para que el día de hoy podamos tener esta dicha de este compendio y gustar de ella, empaparnos de esta hermosa enseñanza. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y también nos da como respaldo de ese punto solamente aquel versículo. Y quizás, amados hermanos, si tomamos solamente este versículo y lo vemos a la luz de la historia de la iglesia, comenzamos a ver características, ¿verdad? Características como que recientemente la iglesia ha ocupado este versículo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como una frase, queridos hermanos, que quizás al momento de compartir todos deben pronunciar, como que si causara un efecto mágico aquella recitación por recitar, sin tener, amados hermanos, un corazón genuino y sincero al poderlo realizar, previamente regenerado, previamente dispuesto en el corazón una fe verdadera y revelado por el Espíritu Santo, para que no, amados hermanos, allá sea una mera recitación o una frase cliché
presionada quizás para ser recitada por algún predicador, o guiada solamente por la emoción, o solamente por causa de la elocuencia que puede causar un predicador. Sin embargo, amados hermanos, este versículo no lo vemos en la Biblia, o no lo vemos en la Escritura, amados hermanos, como una frase en la cual los apóstoles, ¿verdad?, al compartir el Evangelio, o la iglesia a temprana edad, lo ocupase como una fórmula para decir: ya eres hijo de Dios, o como una fórmula de recitación para dar testimonio de que has nacido de nuevo, o como una fórmula, amados hermanos, en la cual al proclamar por las bocas, allá pueda ciertamente hacerle acreedor de que ahora es hijo de Dios. Sino muy por el contrario, amados hermanos, vemos a la luz de la Escritura y a la luz de la iglesia temprana, en la cual eran expuestos el Evangelio de nuestra salvación, era dado a conocer las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación y vida eterna que hay en Cristo Jesús. Eran expuestos la condición del hombre sin Dios, era expuesto la condición de separación espiritual, de muerte espiritual. Era expuesto, amados hermanos, esa cruda realidad como un trago amargo, como una melodía en la cual quizás sus notas eran de tristeza y de congoja. Pero ahora vemos que viene a resonar, ¿verdad?, después de ese trago amargo, después de esa melodía quizás melancólica, venía a resonar una dulce melodía, venía a resonar, amados hermanos, un trago dulce, el cual tenía el nombre, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y se hizo a Él como aquella melodía la cual viene a entregarnos por su persona aquella obra de reconciliación, aquella obra sacrificial, para que ahora, amados hermanos, por los méritos de Él, la humanidad encontrase allá aquel refugio, aquella reconciliación, aquella salvación, y se le imputara aquella justicia a todos los que creen, ¿verdad?, con el corazón en nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que aquello es consecuencia, amados hermanos, directa del Evangelio, ¿verdad? Un corazón regenerado, como cuando se encontró, ¿verdad?, el Señor Jesucristo con Nicodemo, nacer de lo alto, como también hablaba nuestra hermanita antes de comenzar. Evidencias de una vida transformada, pero previamente nacida de lo alto, no por recitar, ¿verdad?, solamente este versículo como un cliché, sino, amados hermanos, previamente la operación del Espíritu Santo, trayendo convicción, ¿verdad?, de pecado al corazón, creyendo solamente en la justicia de Jesucristo, y por consiguiente confesando, amados hermanos, de esta salvación que provee el Salvador, amén, que es Jesucristo. Y también nos da, amados hermanos, podemos ver esto ejemplificado en la palabra del Señor, y nos podemos preguntar: ¿acaso aquel hacedor de males que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo proclamó esta frase para que ahora nuestro Señor Jesucristo le dijese que ciertamente estaría en el paraíso junto a Él? Ciertamente no vemos que a ese hacedor de males, allá solamente por tomar un ejemplo, haya proclamado, amados hermanos, por sus labios aquella frase, por así decirlo. Sino, si vemos en Lucas 23, le invito a que vayamos a Lucas 41, 42 y 43. Lucas capítulo 23 y los versículos 41, 42 y 43. Lucas capítulo 23, versículo 41, 42 y 43. Dice: y nosotros a la verdad, justamente, ¿verdad?, estaban allá recibiendo la retribución de lo que les había llevado a aquella conducta que habían realizado, ¿verdad?, en su vida. Ese castigo lo estaban mereciendo por aquello, pero ciertamente reconoció que aquel que estaba a su lado, aquel que estaba al medio de ambos, que era nuestro Señor Jesucristo, ciertamente nada malo había hecho. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, ¿él a quién se refiere? A Jesús: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces,
a través de esta afirmación, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le estaba reconociendo implícitamente de quién era Él, de que ciertamente Él era aquel que había de venir, de que Él era aquel rey de aquel pueblo, de que ciertamente, amados hermanos, Él era el Señor de aquel reino y que ciertamente Él era suficiente para ya encontrar aquella satisfacción por sus pecados. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que también a lo largo de la narrativa y a lo largo de la iglesia temprana, no vemos, para ya cerrar quizás este punto, una repetición solamente de este versículo como credencial, ¿verdad?, para ser hijo de Dios. Pero dice, todo, artículo número 1, seguimos avanzando. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable e infinito. Y nos da también como respaldo 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Te invito a que vayamos. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Amén. Si la ha encontrado, le invito a que... Amén, le puedo dar lectura. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Y ese respaldo lo da con respecto a que hay un ser espiritual. Y nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y quizás acá podemos mencionar lo siguiente. Porque ¿quién está haciendo esta declaración? ¿Quién está hablando con respecto a que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Recordemos que Pablo, ¿verdad?, lo está señalando. Y él está en este versículo enfatizando la relación estrecha que hay entre Cristo y el Espíritu Santo. Porque si leemos detenidamente, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es como que dice dos veces lo mismo, pero intercambiando el orden, por así decirlo. En primera parte pone al Señor es el Espíritu, y después el Espíritu del Señor. Y ahí vamos a ver la segunda parte, allí hay libertad. Entonces Pablo enfatiza la relación estrecha que ciertamente entre Cristo y el Espíritu Santo. ¿En virtud de qué, queridos hermanos? En virtud de su resurrección y ascensión. Porque recordemos, Cristo y el Espíritu que da vida están íntimamente identificados en su función. Porque recordemos que son uno en esencia, pero tres en persona, y cada uno, amados hermanos, allá cumple su función. Tanto el Padre, ¿verdad?, como ideando, ¿verdad?, en su mente aquel plan de redención, Cristo llevando a cabo aquel medio por el cual el Padre ideó, que diseñó, para que ahora el hombre y la mujer encuentren aquella reconciliación con su Hacedor. Y vemos a la tercera persona, y no menos importante, la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Consolador. No os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Así como Jesucristo estuvo, ¿verdad?, entre aquellos discípulos, y se entristecieron, ¿verdad?, cuando oían de que ciertamente Él debía de partir. Se turbaba sus corazones al saber que ciertamente ya no iba a estar aquel que le estaba apacentando sus corazones. No os dejaré huérfanos, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Enviaré a otro Consolador. O sea que Él mismo, amados hermanos, iba a permanecer junto a ellos, pero ahora no de una forma física, sino de una forma espiritual en sus corazones. Y ahora Él, por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, sigue guiando, ¿verdad?, a su pueblo. Sigue allá
haciendo vida por medio de estas palabras, aquel consuelo, bendito y alabado sea su nombre, aquella guía. Sigue allá aquellas palabras de vida, haciendo vida en los corazones para que ahora sean dispuestos a seguir mirando al Salvador. Y ciertamente, ¿verdad?, vemos esa distinción en que cada persona cumple una función. Y recordemos la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Él viene a convencer, ¿verdad?, de pecado, de juicio y de justicia. Dice, el ministerio del Cristo resucitado a través del Espíritu bajo el nuevo pacto explica la gloria que sobrepasa a la que Pablo se refería. Y también hay una segunda parte de este versículo muy interesante de poder considerar. Dice, allí hay libertad. Y quizás nos podemos preguntar a qué se refiere con que allí hay libertad. Y nos podemos preguntar, ¿había libertad en nuestra vida antes que llegara el Señor Jesucristo? Y quizás una persona puede decir, ciertamente yo sí estaba en libertad, porque yo hacía lo, ¿verdad? Yo hacía lo que quería. Libertinaje. Había libertinaje. Y ahora podemos comprender a la luz de su palabra que ciertamente, ¿verdad?, nuestra voluntad nunca fue libre, sino que estaba esclavizada al pecado. O sea que no teníamos una libertad realmente libre, sino que no estaba libre, estaba cautiva, estaba esclavizada por causa del pecado. O sea que éramos guiados, amados hermanos, realmente por cuanto allá éramos esclavizados. Pero ahora vemos que esta relación entre el Señor y el Espíritu Santo, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora, donde ciertamente el corazón reposa en los corazones que han sido regenerados, ¿verdad?, que Él ha dispuesto aquella fe genuina, en los corazones que ha generado un arrepentimiento verdadero que produce allá nuestro Señor Jesucristo, donde hay vidas que son dispuestos para la gloria del Señor, ahora ciertamente podemos comprender de que aquel yugo, ¿verdad?, que nos oprimía, que aquella esclavitud en la cual estábamos, ahora ciertamente aquellas cadenas, hablándolo quizás de una forma metafórica o de una forma quizás comparativa, aquellos grillos, ¿verdad?, que estaban aquellos encarcelados, ahora han sido rotos, ahora han sido cortados. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos en el Señor, vemos que aquella esclavitud de la muerte, aquella esclavitud del pecado, aquella esclavitud, amados hermanos, que ciertamente nuestros esfuerzos eran inútiles para obedecer, amados hermanos, la ley por nuestro propio, ¿verdad?, poder. Ahora vemos, queridos hermanos, que la persona de Cristo, por medio de su Espíritu, ahora ha traído libertad de aquella esclavitud que antes estábamos cautivos, ¿verdad? Porque antes ciertamente veíamos y éramos expuestos ante la ley, y ciertamente quien vivía, amados hermanos, por la ley, ciertamente qué es lo que había, qué consecuencia había, amados hermanos, sino solamente una muerte espiritual, una separación. Pero ahora, amados hermanos, que vemos en la persona de Cristo, aquel buen Salvador, aquel que nos ha libertado de aquellas cadenas, ahora podemos comprender aquella vida plena que hay en Cristo Jesús, en la cual ya aquel poder ya no tiene eficacia sobre nosotros, del pecado, pues ciertamente ahora solamente actúa como un remanente y ahora ya no gobierna nuestras vidas, sino queda un vestigio de aquella antigua naturaleza, pero ahora hay otro que nos ciñe, aquel libertador que nos, valga la redundancia, nos ha libertado, que también nos ciñe por medio de su Espíritu y que nos mantiene en libertad. Y acá viene lo que muy bien decía, no el libertinaje, que es una línea, ¿verdad?, muy fina, a que podamos vivir una vida en libertad y no en libertinaje. Amén. Y nos sigue dando también otro respaldo bíblico, como veíamos, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 3, versículo 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También podemos, le invito a que vayamos como texto también de estudio con respecto a lo mismo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45.
Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Amén. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante. Amén. Y cuando hablábamos de que es verdad, en el texto anterior, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando hablábamos de esa relación entre Cristo y el Espíritu, identificábamos que están íntimamente, amados hermanos, relacionados el uno con el otro. Vemos ahora este versículo que leía nuestra hermana en 1 Corintios capítulo 5, versículo 45, que llama alma viviente y espíritu que da vida. Y Pablo acá aclara lo que quiere decir al continuar el contraste entre el primer y último Adán. La palabra griega traducida a ser, dice, se relaciona con la palabra traducida a natural. Mientras que la palabra espíritu, neuma, corresponde a espiritual, que significa neumáticos, ¿verdad? Neuma, espíritu, que corresponde a espiritual, que en su idioma original es neumáticos, con K, ¿verdad? Y las palabras espíritu que da vida son muy probablemente que se refiera al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu, Él es el que da vida, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Hace una comparación como el Espíritu que dio vida, amados hermanos, a Adán. Ahora, amados hermanos, teniendo una vida regenerada, es el Espíritu Santo, el cual nos da vida y vida en abundancia. Por lo tanto, amados hermanos, vemos que Jesús y el Espíritu Santo comparten la misma, no la misma función, la misma esencia divina, ¿verdad? Pero no son la misma persona divina, porque una es la segunda persona de la Santísima Trinidad y la tercera es el Espíritu Santo. Pero Cristo y el Espíritu se identifican en términos de su presencia y actividad en la iglesia. Esta identidad conocida por nosotros porque Jesús también da vida, que es el cumplimiento del papel de Jesús como el Mesías y comenzó su resurrección y ascensión. Y estar en Cristo es estar también en el Espíritu. Y ahí vemos también con respecto a ello que hay muchos versículos que nos hablan con respecto a esta verdad, que al estar en Cristo es también estar en el Espíritu. Bendito y alabado sea su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, vamos comprendiendo que Cristo y el Espíritu están relacionados, íntimamente relacionados. Y la asociación de Cristo y el Espíritu Santo y la vida es evidente también en el libro de Romanos, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad? En esta condición de muerte espiritual y ahora de vida espiritual. Bueno, y ahí tenemos en Romanos 8, si le quieren anotar, Romanos capítulo 8, desde el versículo 9 al 11. Tenemos también a 2 Corintios capítulo 3, versículos 6, 17 y 18, solamente por citar algunos. Y esto lo vemos relacionado a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Cuando nos hablan de Adán y esta alma viviente. Dice, Pablo muestra que Adán... ¿A dónde quedó? En Génesis 2, versículo 7. Y Pablo muestra que Adán, amados hermanos, incluso en su creación y antes del pecado no poseía ni podía haber conferido a sus descendientes la vida en el poder del Espíritu del siglo venidero. Solo el último Adán, Cristo, puede dar a otros vida eterna a través de su Espíritu. El aliento de vida que recibió el primer Adán presagió tipológicamente al Espíritu que da vida, que es Cristo, el último Adán. Le daría a su pueblo como resultado de su propia resurrección. El punto es claro, es que el primer humano fue creado para alcanzar el objetivo de tener un cuerpo glorioso e imperecedero si él hubiese obedecido a Dios y hubiera sido fiel en reflejar la imagen de Dios. En contraste con el primer Adán, quien fracasó debido a la desobediencia carente de fe, Cristo se ha sometido y ha obedecido de manera en la forma en que su progenitor debió hacerlo. En consecuencia, Cristo ha heredado aquello para lo que la humanidad estaba originalmente destinada, pero no logró alcanzarlo. El cuerpo de Jesús no solo era un cuerpo físico renovado, sino que se había vuelto celestial, espiritual e incorruptible. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces vemos
cómo la relación del Antiguo, amados hermanos, Testamento tiene relación con el Nuevo Testamento. Cómo esta tipología, ¿verdad? Tanto del Espíritu, del alma que da vida, así también, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, vemos este aliento de vida que se le dio a Adán, tipificaba este aliento, amados hermanos, de vida espiritual que nos da el Espíritu Santo. Vemos tipologías como aquel Cordero, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? De Dios, como Juan lo identifica de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como también era tipología de lo que había de venir, que hablaba de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, bendito y alabado sea su nombre. Vamos viendo cómo todo está estrechamente ligado. Y en la segunda parte, amados hermanos, cuando hablaba, ¿verdad? Y allí hay libertad. Podemos también ver un texto que nos habla con respecto a ello, que es como un texto, no espejo, pero sí un texto que nos sigue hablando y nos profundiza con respecto más a lo que refiere ahí hay libertad, o allí hay libertad, que leíamos anteriormente, esta libertad de la esclavitud, amados hermanos, del pecado y de la muerte. Lo vemos esto también en Gálatas, un poquito más profundizado, si le quieren notar. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Le invito a que si lo encuentra le pueda dar lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y después otro hermano puede buscar Gálatas capítulo 5, pero ahí mismo, pero el versículo 13. Gálatas 5:1. Sí. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Entonces, amén. Entonces ahí habla una relación directa, amados hermanos, del yugo también con la ley. De hecho, ¿ah? A ver. Amén, amén. Dice, parte diciendo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Amén. Por lo tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Amén. Entonces, vamos viendo que queda evidentemente claro, amados hermanos, lo que Cristo vino a efectuar, amados hermanos, allá con su pueblo. Y la literatura judía de la época comparaba, amados hermanos, compara la ley con un yugo al que se somete el obediente. Recordemos que el yugo, amados hermanos, era aquello que ocupaban, ¿verdad?, para el arado, para la trilla, que era una cosita de madera, por así decirlo, que tenía dos sectores, dos calzos donde soportaban a aquellos animalitos que iban a cumplir la labor de arado en la tierra. Pero tenía esta característica, que estaban enyuntados o iban juntos, ¿verdad? Entonces, aquella literatura judía de la época compara la ley con un yugo al que se someta al obediente. Pero Pablo no quiere que sus lectores gentiles dejen que la ley como medio para la justificación tome el lugar de Cristo en sus vidas. Entonces le está hablando de que no vivan, amados hermanos, teniendo en consideración el cumplir la ley para ser justificados. O sea, que por sus propias obras, amados hermanos, de la ley puedan alcanzar justicia para con Dios. Porque la ley, amados hermanos, recuerden que fue dada para mostrarnos a quién, cuál fue el propósito de la ley. No para que nosotros obráramos por ella para encontrar justicia, ¿verdad? Si no, sería por obras y no por gracia. Sino que fue dada con el propósito de llevarnos a Cristo, ¿verdad? Para ver nuestra condición de necesidad del Salvador. Para ver el reflejo del carácter santo de Dios y ver nuestra pecaminosidad. Porque si consideramos todas las naciones o los pueblos de la tierra, no ha sabido ninguno que matar para ellos sea bueno, o que quitar lo ajeno para ellos sea algo común y sea considerado bueno, que hace con el esfuerzo del otro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vamos viendo que quizá hay estas leyes, amados hermanos, en la cual ciertamente por la palabra del Señor toda nación va a ser juzgada
para el hombre es dado una vez la muerte y luego el juicio. ¿Y cómo vamos a compadecer la humanidad delante del tribunal? ¿Bajo qué vara va a ser medida si no es por la palabra del Señor Jesucristo? Entonces, amados hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo que era gloriosamente imposible, ¿verdad? Para el hombre, salvarse a sí mismo, era imposible. No podía en absoluto, no tenía ninguna esperanza. Pero vemos en nuestro Señor Jesucristo este fiel sumo sacerdote. Vemos en Jesucristo tanto que actuó como sacerdote en su oficio y como también aquella ofrenda. O sea, era a la vez aquel que, como en el Antiguo Testamento, aquel que ofrecía sacrificio, y también él era a la vez el sacrificio. Él era, amados hermanos, Dios, aquel que no iba a tener por inocente, ¿verdad?, al malvado, y aquel que iba a justificar al malvado. Entonces vemos que estas preguntas, ¿verdad?, que quizás la única respuesta a aquellas interrogantes residen en Dios mismo, en este Dios que se encarnó, como decía nuestra hermana Jimenita antes de comenzar, sobre la encarnación, ¿verdad? Cuando conversamos con respecto a ello, este Dios, ¿verdad?, que tomó forma de hombre, que tomó tienda, ¿verdad?, como dice Juan, se tabernaculizó, ¿verdad? Distintas traducciones, ¿verdad?, nos habla tabernaculizó, tomó tienda. Él se vistió de humanidad, no siendo solamente hombre, sino siendo, amados hermanos, Dios y hombre a la vez. Y nos podemos hacer también acá otra pregunta: ¿por qué aquel sacrificio sustitutorio, aquel sacrificio eficaz y suficiente y eficiente, amados hermanos, debía ser Dios? Porque Jesús es Dios y hombre. ¿Y por qué tenía que ser Dios a la vez que hombre? Hombre por cuanto la raza humana pecó, ¿verdad? Nos representaba a cada uno de nosotros como un fiel representante, y a la vez debía ser Dios, ¿verdad? Porque Dios es eterno, ¿verdad? Como también nos dice este artículo 1, es eterno. Y este artículo 1 también nos dice otra cualidad. Bueno, inmutable. Sí. Porque él también solamente él tiene el poder. Amén, amén. Él solamente tiene el poder, y él, a la vez que es eterno, también tiene otra cualidad, es que es infinito. Y nosotros, amados hermanos, debemos comprender que no ofendemos a un ser limitado, ¿verdad? No hemos ofendido a un ser creado, hemos ofendido a un Dios, aparte que es glorioso, eterno, es santo. Acá somos confrontados con otra realidad, que es eterno y es infinito. Entonces hemos agraviado el carácter infinito, santo de Dios, y a la vez el carácter eterno de Dios. Entonces el sacrificio debía ser, amados hermanos, eterno e infinito, pues hemos agraviado infinitamente a un Dios eterno y santo. Entonces el sacrificio tenía que tener esas características, reunir esas cualidades que solamente Dios mismo las podía tener. Bendito y alabado sea su nombre. Y acá se realza la Santísima Trinidad, ¿verdad? Esto es lo maravilloso, lo glorioso, porque el mismo que la ideó, la llevó a cabo y a la vez la hizo efectiva y eficaz. Bendito y alabado sea su nombre en su pueblo. Entonces vamos viendo cómo estas cualidades, amados hermanos, cada una de ellas está estrechamente ligada y nos hablan de este glorioso Salvador, de este glorioso Redentor, ¿verdad? Hablamos de un ser único, un ser, amados hermanos, el cual se ha presentado también como el primer credo, que significa creo, que lo proclamó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Oh Israel, ¿qué sigue diciendo? Oh Israel, tu Dios uno es, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vamos viendo cómo también la confesión belga nos da estos versículos de respaldo. De hecho, nos lo envía de respaldo y lo vamos a estar viendo. Vamos a darle lectura con la ayuda del Señor a Deuteronomio 6.4. Acá está, Deuteronomio 6.4.
Sí, no, era Tesalonicenses, pero vamos con Deuteronomio 6:4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema, ¿verdad? En la proclamación de lo que creía, amados hermanos, el pueblo, dando a conocer que su Dios uno es, ¿verdad? Y también nos dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? O Isaías también 40:28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces vamos viendo, amados hermanos, todas estas cualidades gloriosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías 40:18-25. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿40 cuánto? 40 del 18 al 25. Pero vemos que nuestro Dios no es contenido por algo creado por el hombre. Vemos que nuestro Dios no es como una imagen de madera, de oro o de lo que esté esculpida, pues sus ojos están, pero no ven. Las figuras tienen labios, pero no hablan. Las figuras tienen pies, pero no caminan. Nuestro Dios camina, nuestro Dios se mueve en medio de su pueblo, nuestro Dios habla por medio de su palabra, nuestro Dios allá ve, nuestro Dios, amados hermanos, allá nos guía, nuestro Dios, amados hermanos, tiene poder, nuestro Dios, amados hermanos, tiene cualidades gloriosas que lo hacen un ser único, un ser confiable. ¿Y qué sería? ¿Qué es nuestra mente? Amén. En Isaías 40:25. Amén. Sí. ¿A qué pues me haréis semejante o me podráis comparar? Dice el Santo. Amén. ¿A qué me haréis semejante o a qué me podráis comparar? Amén. Vemos que realmente nada se compara a nuestro Dios. Él es un ser único. ¿Y qué sería, amados hermanos, si Dios fuese mutable? Si Dios cambiara, si Dios tuviese sombra de variación, si Dios allá lo que Él ha dicho después se retractase, o si Dios fuese como los hombres, ¿verdad? Que se levantan a veces como quien dice con el pie izquierdo y después con el pie derecho, o que varían en sus decisiones, o que quizás se arrepienten de sus dichos, que no son consecuentes de sus actos. Pero bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es inmutable, Él no cambia, Él lo que ha dicho allá lo lleva a cabo, lo que ha prometido Él lo cumple, su palabra es fiel y verdadera, sus decretos son eternos, su sabiduría es inescrutable, y que ciertamente, amados hermanos, no hay quien comprenda, ¿verdad?, la mente de Dios. En parte, Dios en su misericordia, en parte le conocemos y vamos de gloria en gloria y le vemos como por un espejo, ¿verdad? Y los espejos de aquel entonces no eran como los de ahora, como bien nos enseña y nos da a conocer en nuestro pastor José, ¿verdad? En que ciertamente la imagen se veía como por una cuchara distorsionada. Pero vemos, queridos hermanos, perdón, las motos que pasan. Pero vemos, queridos hermanos, que ciertamente llegará el día en que le veremos cara a cara y le conoceremos tal como Él, amado, es. Pero en este tiempo le damos gracias a nuestro buen Dios, porque a la luz de esto, en parte que nos permite conocerle en su palabra, allá es lo que guía, amados hermanos, nuestros corazones a adorarle, por tanta bondad desplegada en Él, por tanta misericordia y gracia desplegada en Él, por estas perfecciones de inmutabilidad de este ser infinito que hizo el pago, de este Dios único, de este ser espiritual, amados hermanos, de este Dios que ciertamente
le comprendemos en parte. Bendito y alabado sea su nombre. Y le damos gracias a Dios por estar abordando este artículo número 1, ¿verdad? De la confesión belga. Le damos muchas gracias al Señor que nos ha permitido comenzar a introducirnos en estos 37 artículos. Y este solamente ha sido el primero. ¿Qué nos deparará los 36 restantes? Bendito y alabado sea su nombre. Así que también le invito para nuestros amigos, hermanas, hermanos, amigas, que simpatizantes, conocidos, que puedan estarnos viendo a través de estas plataformas, que también esperamos que haya sido de bendición para su vida, para su alma, para sus corazones, estas palabras de vida, estas palabras eternas que son las de nuestro Señor Jesucristo, que dan testimonio de Él, como hemos estado abordando, ¿verdad? De estas perfecciones de nuestro Señor Jesucristo, que quizás solamente hemos dado pinceladas solamente, y que estas pinceladas quizás siéndole sincero, queridos hermanos, en lo poco ha llenado de regocijo nuestras almas, pero la invitación es para seguir profundizando en ello, para que nuestras almas se sigan deleitando en este Dios y nuestra vida sea una vida de constante descubrimiento, seguir conociendo, ¿verdad?, a nuestro buen Dios, y que sea su Espíritu Santo quien haga vida con sus palabras y nos siga dando entendimiento de ello, nos siga revelando, amados hermanos, estas palabras. Y que también, queridos hermanos, puedan seguir orando, ¿verdad? Porque restan 36 artículos con la ayuda del Señor, para que podamos estarlos exponiendo con la ayuda del Señor, para que Dios sea dándonos sabiduría, inteligencia, y también el Señor allá siga poniendo la disposición en nuestros corazones, en nuestras vidas, de seguir siendo edificados en su palabra. Amén. Amén, mi hermano. Isaías 43, Amén. 3 nos dice la ¿Qué nos palabra, dice? porque yo Jehová, Dios tuyo soy, el Santo de Israel, y soy tu Salvador. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oramos al Señor. Padre celestial, Padre eterno, Dios bendito, le damos muchas gracias por este tiempo que usted